Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más a este programa que es Al ritmo de los negocios. Yo soy Mauricio Reyes, soy director de Lumtech y hoy, bueno, pues estamos aquí con Rafa. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o la hora a la que ustedes nos estén escuchando o viendo. Yo soy Rafael Ornelas, soy socio director de CGO y la verdad es que hoy tenemos una plática que se antoja muy rica. Quiero presentarles para quien no conozca pues a Grisel Díaz, a Gris, que es una especialista en reprogramación de la mente subconsciente. Y mira, casi que lo tuve que apuntar, así es que Gris, bienvenida. Y justo nos gustaría que nos empezaras platicando de qué se trata esto de la reprogramación de la mente subconsciente. Bienvenida. Bienvenida, Muchísimas Gris. gracias, Mao, gracias, Rafa, de verdad me siento sumamente honrada y bendecida de estar el día de hoy con seres humanos tan extraordinarios y además compartiendo con muchísimos empresarios y gente valiosa dentro de este mundo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y sí, o sea, y esta parte de reprogramación subconsciente es como de ¿por qué? Y de pronto, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Suena medio extraño, pero a la vez interesante y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí quiero compartir con ustedes un poquito de dónde nace todo esto, de quién soy, de por qué hago lo que hago, porque como les decía de pronto, sí me siento en este momento conectada con mi pasión, mi propósito de vida y haciendo lo que amo, ¿no? Entonces, Ah, muy bien. pues les cuento un poquito, amigos, de verdad me ¿De siento qué va? muy en confianza y Muchas en gracias, esta Gris. apertura de Gracias. amistad y de cariño. Sí, muchas Pues gracias. yo siempre les digo que yo en la vida, pues yo no, ni siquiera gateé ni nada por el estilo. O sea, yo me levanté y me eché a correr en la vida, ¿no? Definitivamente. De pronto, pues sí, literal, para que se den una idea, les platico un poco de mi historia. Yo me caso a los 18 años y me caso porque además fue un tema de que pues está embarazada, ¿no? Y está embarazada de un extraordinario y maravilloso ser humano que es Chema, pero Chema además viene con la peculiaridad de que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces fue como un ¡fum!, ¿no? Y fue un embarazo muy complicado porque aparte yo me entero que tiene síndrome de Down en el embarazo y entonces sí se me viene como un shock, de hecho desde un inicio, en un momento dado, y esto es importante porque sí se los quiero compartir porque es importante para el resto de la historia, en un momento dado sí me dijeron cuando estaba, apenas tenía como 2 meses de embarazo, porque me da varicela en el embarazo, ¿no? Entonces me entero que Ok. tengo varicela, que estoy embarazada y me dan mis papeles de la prepa y mis resultados de que sí me quedé en la carrera de psicología, ¿no? Entonces Ok. tenía como todo en boom. Pero a su vez, la varicela es un proceso inflamatorio y lo que me dijo el ginecólogo fue que pues quizá ya el corazoncito del bebé había dejado de latir. Entonces lo checa, lo revisa y me dice, pues no, está muy bien. Sin embargo, pues tienes la opción de pues, tenerlo o no tenerlo, porque hay un cierto porcentaje de que venga con alguna discapacidad. Puede ser una discapacidad quizá pues ciego, con alguna malformación física, etcétera. Síndrome de Down no es el plan, ¿no? Eso no tiene nada que ver, de hecho, con la varicela como tip informativo. Chiste es que Sí. de pronto, a raíz de eso, pues entró como en shock, ¿no? Y fue como de qué hago, qué hacemos, etcétera, y pues todo el mundo es pues lo que tú decidas, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué decido? Entonces, bueno, por ahí entraron diferentes pensamientos, diferentes cosas, y al final dije, como venga, ¿no? O sea, yo lo quiero tener y como venga, ¿no? Yo siempre les digo, el síndrome de Down no era el plan, pero pues era lo que yo dije, como venga, pues adelante y bienvenido, ¿no? Entonces fue un embarazo muy vigilado, obviamente me entero, me hacen una amniocentesis para checar, porque había ahí unos marcadores, sale que sí tiene síndrome de Down, entonces primero tuve como un shock, después pues ya lo acepté, dije pues como venga, me empecé a preparar y todo esto. Esto me llevó a madurar de una manera impresionante, ¿no? Impresionante porque yo Claro. o sea, muy joven todo esto, Eso entonces bueno, tenías 18 ahí, o sea, tenía estás 18 años, platicando, sí, tenías o sea, 18. sí, 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 Qué porque aparte complicado, acaba de ver, Gris. o Ajá. sea, fue todo Sí. un reto ahí. Sin embargo, pues como que yo lo agarré muy bien, y yo le digo bendita juventud, porque yo de pronto
hacía 1 hora y media de camino para llevarlo a terapia con unos cubanos buenísimos todos los días, ¿no? Tener una energía imparable. Me hice como muy responsable. Sin embargo, también hubo muchos colapsos en el Inter, ¿no? Colapsos a tal grado que llegué a tener depresión, a tener, o sea, muchas cosas Claro, que yo dije, tengo que trabajar más en mí. Entonces empecé a trabajar como mucho en mí porque yo veía que cuando Chema se estancaba, ¿no? Era porque algo estaba pasando en mí, ¿no? Yo hacía algo, tomaba un curso, un taller, estudiaba algo, un diplomado, algo, y automáticamente como que él avanzaba. Entonces veía como una sincronía una muy conexión, interesante, sí, ¿no? Y fue la primera vez que pronto yo encontré esta parte de, si quieres que las personas que amas estén bien, primero tienes que estar bien tú, ¿no? claro. La vida me da otra vez la oportunidad de estudiar psicología, estudio psicología, me encanta, y desde ahí pues agarré como la terapia, que como decía, ¿no? O sea, tiene que ser canasta básica, ¿no? Y entonces Sí, la terapia sí o sí, y yo juraba que yo quería ser psicoanalista, ¿no? Admiro y respeto mucho a los psicoanalistas, pero yo juraba que quería ser psicoanalista y yo me encantaba Freud y yo decía, wow, no sé qué. Sin embargo, de pronto, pues yo pasé por procesos de psicoanálisis, estuve casi 1 año en terapia y yo decía, bueno, y esta parte de tus 45 minutos y bueno, quédate con eso, nos vemos la siguiente sesión. Entonces, como que yo decía, esto como que está medio, o sea, yo que quiero no algo más te... rápido, yo quiero algo que acelere, ¿no? Y todo lo que yo tomaba, lo que estudiaba era, es que cambia tus creencias, es que tu subconsciente, es que tus limitaciones, es que tus bloqueos mentales, es que los patrones, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué no hay algo más que se vaya o que como a esta parte del subconsciente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, aparte, yo les cuento, o sea, yo tenía como muchas fobias, una de ellas era la cámara, ¿no? Que siempre les digo, es que Ok, mi fobia a la cámara, yo no, o sea, era una situación y tenía muchísimos miedos, de hecho, les comparto con mucho amor y mucho cariño, pero yo tenía una autoestima muy baja, muy, o sea, yo tenía 20 y tantos años y me vestía como una señora de 60, o sea, una cosa que de pronto me dicen, es que no te lo creo, sí, pues créemelo, porque sí, pero creo que todos esos retos y todas esas situaciones me fueron llevando a un crecimiento, ¿no? O sea, a darme cuenta y a pasar por esa oscuridad tan profunda, porque estuve en depresión, o sea, cosas bien, bien interesantes y, y me llevaron a buscar, ¿no? A buscar la salida, porque yo siempre les digo, es que como que Chema fue mi ancla, ¿no? O sea, tengo que estar bien para él, ¿no? O sea, todo puede estar muy bien, pero tengo que estar bien para él. Y empecé a trabajar en eso. Ahí busqué herramientas específicas que fueran algo más rápido, ¿no? Más efectivo, así de quiero algo pero rápido, porque no tengo tiempo, ¿no? O sí, sea, la vida no me está dando para aventarme un proceso de reflexión largo y de estar analizando a mis papás y mi historia. O sea, yo necesito algo sí, que sea rápido, o sea, salir de esta situación porque tengo a alguien que depende de mí y que no le puedo decir, mi amor, aguántame 2 años sí. a que tu mamá Y esté ahí bien, ¿no? platicamos. Entonces, Sí, era eso, que buscaba siempre aceleradores. Entonces, pasé por diferentes procesos, coaching, programación neurolingüística, estudié esto, hipnosis, o sea, como todo esto que fuera como más rápido, más efectivo, ¿no? Y yo siempre digo, todo ayuda, todo suma, obviamente también pasé por diferentes procesos terapéuticos, gestal, sistémico, ¿no? Y cada cosa suma, de verdad y ayuda, pero como yo les decía, yo iba como algo, yo iba corriendo, ¿no? En la vida. Y así un poco de pronto me he sentido mucho tiempo así, es que esto tiene que ser pues más rápido, ¿no? O sea, tengo que estar bien, tengo que salir adelante, Y entonces fue eso que me llevó hasta encontrar específicamente una metodología que viene de España para reprogramar la mente subconsciente, ¿no? Cuando yo encuentro esto, a mí me cambia la vida porque era como muy lo que yo sentía, lo que yo pensaba, había coherencia y congruencia en esto, sí. ¿no? Y eso sí Porque era era, un poco más lo que esperabas, así como algo más, más pronto, más rápido, más... claro, claro, ¿Cuándo pasó eso? Es decir, eso ¿cuándo conociste pasó, esto? eso pasó más o menos como en el 2017-2018, Ok, ¿no? Que fue como un proceso que ahí fue que a la par, bueno, un par de años antes, empecé con la programación neurolingüística, la hipnosis, empiezo con esta carrera un poquito a dar sesiones, todo esto.
Pero justo a finales del 2018, principios del 2019, encuentro esto. Entonces, Ok, primero, como todo lo que era, o sea, me empezó a conectar mucho porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿de verdad puedes reprogramarte? ¿No? O sea, puede ser sí, rápido, o sea, puedo sí, cambiar una creencia en segundos. A ver, no, espérate, sí, o sea, yo ya me había analizado mucho y sabía cosas y de qué, como coloquialmente, de qué pie cojeo, ¿no? O sea, ok, ya sabía cuáles eran mis bloqueos, ya sabía que yo tenía miedo al éxito, pero también tenía miedo al fracaso, pero también tenía como una parálisis, pero también tenía un miedo impresionante a morirme, por ejemplo, y dejar a mi hijo solo. sí, Entonces, sí. así como que tenía un montón de cosas ahí. Y además, bueno, Déjame ya tenía otra preguntarte, chiquita. Gris, porque Ajá. digo, hasta ahorita es impresionante la historia. Yo creo que además de que encontraste la buena metodología y que te sirvió, te ayudó y te deja desarrollar lo que hoy desarrollas, como dices, todo suma, ¿no? Te sirvió la PNL, te sirvió la hipnosis, te sirvió una bola de cosas, pero ¿en qué momento, en todo este remolino, que además decías pues es que mi motor es mi hijo y tenemos que salir adelante porque para que él esté bien yo tengo que estar bien, etcétera? Y de pronto Grisel se empezó a transformar y luego en qué momento dijiste, es que esto además lo tengo que compartir, o sea, Sí, si se puede y cómo ya no nada más lo hago para mí, sino cómo lo hago para los demás. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Justo ahí, o sea, justo ahí, cuando yo empecé a ver, porque, o sea, tenía procesos y sí me ayudó y todo sumaba, pero todavía traía como bloqueos muy específicos, ¿no? Muy específicos. Cuando yo conozco esta metodología, empiezo a trabajar, me gustó porque siempre trabajo con base en un objetivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? Y eso a mí me situaba en el presente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en este momento? Es importante el pasado, sí, nos forma eso y no hay que, por eso también lo trabajamos, pero de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva. Pero en este momento, qué es lo que quieres? Y o sea, pues en este momento lo que necesito es sentirme segura, ¿no? Es quitarme este miedo, es quizá confiar más, quitarme la fobia a la cámara, ¿no? Y poder compartir un poquito más acerca del poder de la mente. ¿Qué es lo que quiero? O sea, estaba como en esto. Cuando empiezo a hacerme protocolos, primero yo obviamente, ¿no? O sea, empiezo a quitarme traumas, bloqueos, emociones, como que yo al principio decía, pues no sé qué sea esto, no veo como, o sea, el proceso es muy rápido, ¿no? Que eso también me llamaba la atención y yo decía, ¿ya a poco sí, no? Entonces ujú, empecé a trabajar ciertas cosas y de pronto mi vida empezó a cambiar mucho. O sea, ahí fue donde yo decía, oye, esto me siento más segura, ya puedo entablar una conversación así, oye, ya puedo hacer esto, ya puedo hacer el otro. Entonces, ahí fue cuando yo dije, no, entonces empecé ya con algunas personas con las cuales venía trabajando en sesiones, pues empiezo a introducir la metodología y los resultados empezaron a ser bárbaros. O sea, y empieza este cambio y esa transformación y empiezan a pasar como cosas muy mágicas, ¿no? Que de pronto yo les digo, es que no es magia, es reprogramación, pero empiezan y es el foco que tienes en la vida. Entonces, yo empecé a ponerme metas específicas, que si quieren lo podemos ver como temas financieras, ¿no? O sea, objetivos financieros. Eh, y yo decía, bueno, quiero ganar tanto, ¿no? Y entonces me hacía un protocolo para generar tanto dinero. Y de pronto generaba tanto dinero. Y yo, esto está muy, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿No? Sí me llamaba mucho la atención. Y ahora quiero lograr tal cosa. Y ya, ¿no? Y ahora quiero tener una mejor conexión. Y empezaba también a hacerle un poco de protocolos a Chema. Y yo veía que también empezaba a mejorar su lenguaje, empezaba a sentirse más seguro. Y aparte ya tenía otra chiquita, que es Julieta, que también vino a revolucionar mi vida, que ella, yo digo que ella sí fue como mi gran maestra, pero para aprender mucha teoría, ¿no? O sea, con ella me metí a temas emocionales, a temas, porque yo les decía, ella desde chiquitita venía como muy revolucionada, ¿no? Me hacía preguntas muy, o sea, muy específicas, así Te ponía en de jaque a veces. esta niña de ajá, dónde salió, ¿no? Sí. sí. ¿Qué edad Entonces, tiene ahorita Julieta? Julieta tiene 10, Chema tiene Ah, 15. 10 ya, ok, ok. Chema tiene Wow, 15 años, o sea, ok. sí, entonces ha sido como todo un proceso. Y a lo largo de eso, pues justo me he estado como formando mucho y ellos han sido, pues sí,
yo siempre digo, mis grandes maestros, uno me llevó a tomar acción y la otra me llevó como a estudiar más, ¿no? Como a entender un poquito más, como al tema de límites, de manejo emocional, de todas estas cosas, como aventarme un poquito de diplomados en este sentido, o algunos libros de inteligencia emocional y todo esto para darle mayor contención a ella, ¿no? Muy bien. Pero lo que les decía, o sea, al final del día yo veía que era como algo integral, ¿no? Como que me servía mi vida, porque eso creo que es importante, que haya coherencia y congruencia. Me servía a mí, me servía a mi familia, a mis hijos, y además, cuando yo lo compartía con alguien más o daba algunas sesiones, pues también le servía a las personas, ¿no? Y comprobé mi teoría, que aparte yo hago esa analogía del avión, ¿no? De pronto sale la sobrecargo y te dice así ante una desaturación, pues te tienes que poner la mascarilla primero tú y luego ayudas a la persona con discapacidad, al niño o al adulto mayor, pero primero tú. Entonces ahí fue donde también reflexioné y dije, sí, o sea, entre mejor esté yo, mejor están mis hijos. Claro. Y también mejor están las personas con las cuales comparto esto, ¿no? Y les puedo ayudar desde otra plataforma, desde esta coherencia, desde esta congruencia, a poder cambiar su vida, a poder transformar su vida, alcanzar sus objetivos. Y ha sido extraordinario, ¿no? O sea, Wow. temas de protocolos de una sesión para eliminar ansiedad y de pronto me decían, es que tengo 3 años y eso me pasa mucho, ¿no? Llevo 3 años con ansiedad, ansiolíticos, psiquiatra, antidepresivos, o sea, como cosas para el tema de ansiedad, depresión, porque hay una fluctuación ahí, y tú me estás diciendo que en una sesión vas a quitar la ansiedad, o sea, pero, ¿no? Y yo les digo, es que de verdad sí se puede, ¿no? El tema son nuestras creencias que de pronto pues, nos han hecho creer que la transformación de una persona o el cambio de una persona tienen que ser procesos largos, dolorosos, enfocados en el pasado, todo esto, pues no, o sea, también está la otra parte, digo, ya tenemos smartphones, ya hay tecnología, ya todos los cambios que tenemos en este momento, pues también en temas de la mente, o sea, en temas de la mente no nos podemos quedar con teorías de hace 100 años, o sea, también ya todo está evolucionando y estamos creando y estamos haciendo cosas diferentes. Y está cada vez más comprobado todos estos cambios, toda esta neuroplasticidad que tenemos, nuestro cerebro, cómo funciona y es más poderoso que un smartphone y que una computadora y o sea, tiene una capacidad impresionante. Entonces, cambiar es fácil, cambiar es rápido, cambiar, si tú quieres lograr algo, quitarte algo, realmente sí se puede. O sea, si tienes la metodología adecuada, la manera adecuada y lo buscas, lo encuentras. O sea, ese siempre ha sido como mi lema. O sea, si lo buscas, lo encuentras. Y esa es la bendición que tengo. O sea, yo buscaba algo muy Bien. específico y lo encontré. Ok. Yo quiero preguntarte, fíjate, ahorita decías, yo pasé por un momento difícil, ¿no? De repente se me juntó todo, estaba en shock, estaba en condiciones que no me había imaginado, más otras que nunca me hubiera imaginado además. Y entonces, para las personas que de pronto se sienten así un poco desesperanzadas, ¿no? O porque están en shock o porque tienen miedo. Uno, ¿qué les dirías? Y dos, tú ya como especialista, ¿cómo ves ese hueco para así poder intervenir? Porque me imagino que también intervenir o querer intervenir cuando la persona no está lista para escuchar o para recibir o para querer cambiar es un reto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías al que hoy está pasando un momento así muy difícil y de esos que juras que nadie jamás en la vida ha pasado por eso y que toda la mala suerte del mundo te tocó a ti, ¿no? Y segundo, tú ya como especialista, ¿cómo localizas o cómo también decirle pues a un amigo o una persona que nos interesa en qué momento, ¿no? Porque hay momentos en los que estamos cero receptivos, estás Claro. dándole vueltas a tu problema, dizque buscándole solución, pero hay veces que no quieres recibir nada de nadie. Entonces, Claro. ayúdanos y a los que nos están escuchando, ¿qué nos dirías? Mira, primero sé muy paciente y compasivo contigo mismo. O sea, realmente
todos traemos y aparte es un proceso, ¿no? O sea, todos de pronto podemos vivir o estar en una situación que no nos gusta. La vida es como, pues, literalmente una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces de pronto puedes estar hasta arriba y la caída es brutal, ¿no? Y entonces ahí es donde de pronto entras en shock y ahí pasan muchas cosas en tu cabeza y hay muchas creencias alrededor y luego también la sociedad de pronto no nos ayuda. Entonces, primero, ten como, o sea, esta parte de ser compasivo contigo mismo, de hacer una pausa. Yo creo que eso es importantísimo, hacer parar, o sea, para, ¿no? Reflexiona un poco, aterriza en dónde estás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si te sientes mal, si algo está sucediendo, haz un freno, escribe, realmente puedes empezar a hacer un proceso primero de reflexión para poder estar listo y abierto a un cambio, ¿no? Porque lo primero es darte cuenta que tienes un problema, lo primero es darte cuenta que no la estás pasando bien, que hay una situación que tienes que arreglar. Y yo creo que eso sería lo principal. Porque a veces también te bloqueas ante los comentarios de los demás, o sea, cuando te dicen, oye, ¿no tendrás depresión? Oye, no, o sea, no puedes llegar de pronto a decir como, y además si llegan y te lo dicen, tú dices, no, 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 yo estoy muy bien, o sea, no, 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 para nada, pues sí, no, no, o a veces igual y sí, esas te van cayendo, pero en el momento te vas a cerrar. Entonces, empieza a reflexionar qué es lo que está pasando contigo. Hay otras cosas que sí son muy evidentes y que la pandemia nos dejó y todo, que fue la ansiedad. Es así, no hay manera, o sea, los síntomas son muy, muy específicos, pero si hay un sentimiento de pronto de tristeza, algo que de pronto te sientes, yo les digo el estado zombie, ¿no? Porque es como este estado de pronto de anestesia donde estás desconectado totalmente de ti, ¿no? Donde te levantas porque te tienes que levantar, haces las cosas porque lo tienes que hacer, todo el tiempo estás en eso, pero no hay como un sentimiento de felicidad, de disfrute, una motivación, algo que te llene, sino simplemente lo haces por hacer, pues haz una, o sea, reflexiona qué es lo que está pasando, cuál es la situación que estás viviendo y siempre pues busca ayuda de un profesional. O sea, a veces decimos, yo puedo solo, ¿no? O sea, y sí, no dudo que sí avances y puedas lograr ciertas cosas solo, pero acompañado es más Sí, no, rápido. no es lo mismo. Acompañado es más efectivo, Sí. dentro de un especialista creo que te puede ayudar mucho más y puede ser algo más valioso, ¿no? Y te digo, más rápido, porque eso es de pronto lo que, si quieres pasar 2, 3, 4 años en esa situación, pues adelante. Claro. Pero yo creo que la vida es muy corta para de pronto desperdiciar 5 años de anestesia, ¿no? O sea, y hay gente que pide mucho así, o sea, dicen, llevo 6 años anestesiado y tú, ¿ok? Eh, O sea, viviendo por vivir, levantándome porque me tengo que levantar, durmiéndome, o sea, haciendo una rutina, porque lo tengo que hacer, pero no hay algo que me esté realmente conectando. Entonces, ahí es momento de parar hay que y identificar. de reflexionar y de buscar ese apoyo, ese cambio, esa salida, porque sí se puede, de verdad que sí. Bien, Gris. Oye, qué historia. A mí me parece, o sea, maravilloso esto que nos estás contando. Es muy evidente cómo es que llegaste, cómo es que convertiste eso en, al final, poder ayudar a la gente, ¿no? Y eso es algo, pues, muy, muy valioso. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos relacionar esto con el mundo de los negocios? Hay veces que tendemos a separar las cosas que nos pasan personalmente y de repente dices, no, 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 esto es chamba y esto no me tiene por qué afectar. Y yo pienso que no, yo creo que sí está como muy relacionado. ¿Cómo puedes tú ayudar a un emprendedor, una persona que está a cargo de un proyecto, de un equipo, de una empresa? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué tan importante es que, pues, que la gente que está en una situación así Claro, lo tome en cuenta y haga algo al respecto? por supuesto, Mau. Pues mira, yo justo creo que le acabas de dar a algo que es muy importante también para mí, que es la parte empresarial. Yo, por ejemplo, empecé a buscar con qué personas era con las que más conectaba, porque al final del día, pues en este mundo hay un montón de, se puede decir, de nichos, ¿no? O sea, de pronto dije, ay, voy a ayudar a las mamás de niños con discapacidad, ¿no? Voy a ayudar a tal persona, me voy a enfocar en tal. Y yo les decía hace ratito que tengo la bendición de que realmente conecté
¿no? No me veo tan a temprana edad, pero yo siento que sí, o sea, con mi pasión de vida, con esta parte que podría ser totalmente gratis, de verdad, porque cuando me preguntan, ¿y si te sacas la lotería, qué harías? Lo mismo, o sea, quizá lo que les decía un poco diferente, sí haría como más ir a quitar traumas a las víctimas de no sé dónde, ¿no? Eso sí me gustaría y que en un futuro sí lo voy a hacer, dar conferencias, como despertar más a este poder mental, porque en la parte de los negocios es fundamental, mi querido Mau, muy, muy importante. Tú eres un líder, ¿no? Y eres el dueño a veces de una organización. Y si abajo, por ejemplo, no está funcionando tu organización, no hay ventas, las personas no hacen lo que tienen que hacer, de pronto tu empresa está decayendo, te me estás yendo a la bancarrota o a la quiebra y todo esto, tienes que parar y ver qué está pasando contigo. Tú eres fuente de todo lo que está pasando. Tú eres el pilar de todo eso. Si tú no estás bien, y muy probablemente ahí haya algo importante que trabajar, si tú no estás bien, lo demás no va a estar bien. Tu empresa no va a estar bien, probablemente. Quizá estás pasando por una situación de familiar, de pareja, separación, lo que sea. Te desenfocas de la empresa, estás mal, estás deprimido, traes alguna situación complicada y automáticamente eso permea en tu organización. Pues es que Entonces, afecta a esa es todo. la clave. Es importantísimo que tú como empresario, como emprendedor, estés bien, porque tú tienes que ser el primero que tienes que estar motivado, que tienes que estar en la creatividad. Yo siempre le digo cuando, bueno, dice Daniel Goleman, cuando la emoción sube, la inteligencia baja, ¿no? Entonces, si tú traes una emoción así, estás estresado, abrumado, tenso, con N cantidad de problemas, enojado, porque las cosas no te salen, estás en una frecuencia de necesidad porque todo el tiempo estás de nada más viendo para ver a qué hora vendes para sacar dinero, o sea, como en ese estado tan de ansiedad de toda esta crisis, eso obviamente se nota, permea, te sientes desmotivado, te sientes con baja energía, no te quieres ni levantar, entras en un estado de zombie, ¿no? Como que y no tienes claridad para llevar a tu equipo a ganar, para realmente que tu empresa crezca. Entonces, es sumamente importante que nosotros como emprendedores, como empresarios, tengamos Estamos esta completos. claridad y este trabajo personal, todo el tiempo tenemos que estar trabajando en nuestra mente, en nuestras emociones o en nuestro poder, ¿no? Y eso tiene que ver con la mente. Y de hecho, justo ahí fue donde me enfoqué, trabajar con empresarios, en ayudarles a que tengan un equilibrio en todas las áreas de su vida, porque si lo logran, esto es algo bien importante, que siento un poco mi misión de vida personal. Si un empresario está bien, si un empresario está en equilibrio, si un empresario está en prosperidad, va a crecer mucho, ¿no? O sea, va a ayudar a muchísimas personas con su producto, con su servicio, va a dar fuentes de trabajo, va a expandirse. Entonces, realmente ahí hay un cambio bien, bien poderoso para poder llegar a más, ¿no? Yo les digo, la cantidad de dinero es proporcional a la cantidad de personas a las que ayudas, a las que beneficias con tu producto, con tu servicio, con esta parte de los colaboradores que tienes. O sea, hay una correlación importante. Entonces, tienes que estar bien tú para poder tener ese crecimiento y esa expansión, ¿no? Y ir creciendo como empresario, ¿no? Entonces, ese fue mi enfoque, sin descuidar la otra parte que también de pronto fundé justo con mis socios Aviraba, que es justo una empresa de reprogramación subconsciente, donde ayudamos a varias personas, ¿no? Que con diferentes temas, pero en específico mi pasión y mi enfoque personal es a nivel empresarial, ¿no? O sea, a nivel de ayudar a este crecimiento y a esta expansión de los emprendedores y empresarios. Wow, muy bien, Oye, Iris, y muchas si gracias. tuvieras ahorita un par de minutos para compartirnos, por ejemplo, sí, a lo mejor ya te buscan cuando sienten que traen un problemón, pero algo que tú dijeras, a ver, por ahí, ajustenle aquí, háganle, ¿qué tip nos dejarías así como para decir, qué hace falta de pronto para cuando uno se siente abrumado? Pues volverte a, no sé, de pronto dicen, a respirar, a centrarte y ¿qué? O sea, ¿qué nos Como el mantenimiento recomendarías? preventivo, Rafa. Ándale, sí. El mantenimiento preventivo, pues mira, es que hay un montón de maneras de reprogramar tu mente, ¿no? Y de reprogramar tu subconsciente.
Y justo la respiración es una de ellas, la meditación es otra, la gratitud es otra. El poder de pronto empezarte a enfocar en cosas que te sumen, ¿no? Como un podcast, como estos maravillosos podcasts donde vas aprendiendo y te vas inspirando, algún libro, algo que te saque quizá en ese momento y que te ayude a ir cambiando un poco más tu mente, ¿no? También el tener objetivos, o sea, el agarrar y empezar a pensar, ¿y para qué hago lo que hago? O sea, ¿qué es lo que me motiva? Puede ser quizá en un principio motivos externos, ¿no? Puede ser pues por mis hijos, lo que a mí me llevó mucho, ¿no? Que me motivaba y que me hacía que me levantara de la cama aunque yo no quería, ¿no? Claro. Eh, pues mis hijos, ¿no? O mi pareja, o un viaje, o quizá, pues sí, mis colaboradores, o sí, mi misión de pronto de llevar mi idea, mi producto, mi servicio a más personas. O sea, ¿qué es lo que me está motivando? O sea, ¿para qué o por qué hago lo que hago? ¿No? Y para dónde quiero ir y empezarte también a visualizar, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? Yo les decía de pronto que también hay que pensar un poco más allá, ¿no? No nada más en el aquí, porque está muy de moda, ¿no? Sí, en el aquí, en el ahora, sí es importante, pero también quizá pensar a nivel de un legado, ¿no? ¿Qué quiero dejar? ¿Qué huella? ¿Cómo quieren Claro. justo que me recuerden las personas, ¿no? Entonces, ir haciendo esas pausas y esas reflexiones, por ejemplo, les Y digo, hacer debes de consciente, tener un ¿no? diario. Sí, Sí, o hacerlo sea, consciente, hacerlo como dijiste hace consciente rato. y eso para eso sirve mucho un diario. Ya les digo, de verdad, como emprendedores o como empresarios, todas las mañanas deberíamos de escribir o todas las noches. O sea, escribir, escribe, o sea, cómo estuvo tu día, qué fue lo que pasó, qué pudiste haber mejorado el día de hoy. Y entonces haces una escritura de 5, 10 minutos Ah, es buena y técnica. vas haciendo conciencia de muchas cosas y de pronto ya Claro. empiezas a conocerte y a decir, ah, ya, lo que tengo es que me siento inseguro, ¿no? Ya vi que en este andar, lo que pasó fue que se me cayó esta venta porque no me siento capaz de lograrlo, ¿no? Capacitando y a lo Está mejor muy puedes grande. Entonces, planear. lo vas haciendo, sí, lo vas haciendo, lo vas trayendo al consciente y entonces ahora sí ya puedo trabajar. Entonces ahora sí ya puedo cambiarlo, porque ya sé qué Mm, voy a hacer, ya sé qué voy a cambiar. sí. Entonces, hay muchas cosas, pero si algo les puedo decir, sí, o sea, la escritura consciente ayuda muchísimo, el hacer esa pausa, el reflexionar, el ponerte tus metas, tus objetivos, las cosas que te motivan, la gratitud, ¿no? Empezarte a conectar con las cosas que sí tienes, ¿no? Con todas tantas bendiciones que tenemos día a día y que vemos milagros todos los días, ¿no? Entonces, empezarte a enfocar en eso para empezar a transformar tu vida. Muy bien, muy bien. Oye, Está qué padre, buenísimo. qué a gusto, qué rico. Se antoja como para seguir y seguir y seguir. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Vivi Crisel, el día de hoy. Y bueno, pues para no perder la costumbre, aquí estamos en el ritmo de los negocios y relacionamos todas estas charlas y todo esto tan a gusto de repente con la música, ¿no? Y entonces, pues es una costumbre ya pedirte que nos regales una canción. ¿Qué canción te inspira, te recuerda o simplemente te gusta o te emociona? ¿Alguna canción que nos puedas compartir y que después podamos asociarlo con todo esto que nos estás platicando y que aprendimos el día de hoy de Tigris? Justo, fíjate que hay dos, pero bueno, ahorita la que recuerdo el nombre, porque aparte digo, me gusta mucho la música, pero soy como más de música clásica y de ¿Eh? cositas así. Pero si voy a escuchar algo, porque la música, eso es algo bien poderoso, la música es un potenciador en temas de reprogramación. O sea, la música te está reprogramando constantemente, ¿no? Entonces, justo acabo de escuchar una canción que me gustó y que hasta lo compartí en un grupo de unas amigas, ¿no? Que justo se llama Por las veces de Conchita, ¿no? O sea, si busco Ok, algo de música que me guste, que es como la que ahorita tengo en la cabeza, ¿no? Pero, muy pero me bien, muy gustó bien. mucho esa canción porque yo soy más de letras que te ayuden, que te motiven, sí, o sea, que te sumen, ¿no? Que si vas a escuchar algo que sí esté bonita la canción, pero que aparte te dejen un mensaje lindo y te cambien esa frecuencia o ese estado de ánimo. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias, Gris. La Buenísimo. vamos a agregar al playlist, vamos a escucharla con atención
y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Qué rico, qué a gusto plática. Nos sirvió para Se conocerte pasó mejor, para volando. entender, pero muy padre. Muchas gracias, Gris. Se pasó Sí, volando y yo quisiera preguntarte, ya vamos a poner tu canción en el playlist, pero para quien se haya quedado picado con las ganas de conocer un poquito más o de contactarte, ¿cómo te contactan? ¿Cuáles serían tus puntos de contacto, tus redes que quieras claro aquí que sí. compartir? Pues como tal, yo estoy @grisdias.mx o también aviraba.wellness center. Cualquiera de las dos me pueden contactar ahí, y también estamos compartiendo constantemente cosas que ayuden justo a mejorar, a reprogramarnos, y ahí pues me pueden conocer mucho más. Bien. Entonces, con esto, Y acá abajo Muchísimas ponemos los gracias. datos, no te preocupes. Así, Ponemos excelente. tus gracias, gracias, redes. gracias. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos, gracias a Gris Díaz, especialista en reprogramación de la mente subconsciente, que sí se puede. Yo soy Rafael Ornelas, yo soy socio director de CGO, especialistas en desarrollo organizacional. Y muchas gracias, Mau, también. No, al contrario, muchas gracias. Igual yo me despido, soy Mauricio Reyes, director del LUMTEC, Desarrollo de Software a la Medida, y nos encontramos por ahí en una sesión más adelante. Muchas gracias, Gris. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias. Gracias.